El salmista David, en un momento de dificultades, clamaba a Dios, y llama la atención es en el momento en que lo hacía. Y para esto tenemos que tomar las Sagradas Escrituras para que la historia nos cuente acerca de su experiencia y así podamos nosotros también aprender, como la misma Sagrada Escritura lo dice. Muy buenos días, Sandra, bienvenida. Y por eso ruego a Dios que nos acompañe a partir de este momento para que nos dé la sabiduría que necesitamos para conectarnos con la mente de Dios, que es el quien habla a través de las Sagradas Escrituras, y así podamos comprender lo que Él tiene para nosotros en esta mañana, porque por eso hemos despertado, para decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Qué tienes para mí hoy? Y para mi familia, y para mis amigos. Esa es mi oración. Amén. Así que en el Salmo 63:1 decía el rey David: Señor, tú eres mi Dios. David la tenía clara, que su Señor era Dios. Y Dios se presentó en una ocasión ante Abraham y le dijo: yo soy el Señor, tu Dios todopoderoso. Esa es la fe. Ahí debe descansar nuestra fe, en que Dios es el Señor, en que mi Señor es Dios. Por lo tanto, decía él, de madrugada te busco. Por eso él hacía ese esfuerzo de levantarse en la mañana, porque iba a hablar era con el Señor, con Dios, con su Dios, con su Padre. Es una razón suficiente para madrugar a buscarlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el Señor. De madrugada te busco, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela como tierra seca, agotada y sin agua. Esa era la desesperación de David. Y él sabía que podía encontrar esperanza, consuelo, fortaleza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios era su Señor. A Él era quien Él agradaba, servía, obedecía. Y por eso madrugaba a buscarlo en esos momentos que más le necesitaba. Y Salomón, su hijo, quizás mirando la experiencia de su padre con Dios, luego en Proverbios 8:17 dijo: yo amo a los que me aman. Dios hablando a través de Salomón. Yo amo a los que me aman. ¿Quieres saber si Dios te ama? Aquí está diciendo que Él nos ama. ¿Por qué? Porque le amamos también. ¿Y cómo puedo estar seguro de que el Señor me escucha? Y dice: y me hallan los que temprano me buscan. Los que madrugamos a buscar la presencia de Dios, le encontramos. Ese es el regalo, ese es el premio que se obtiene cuando buscamos a Dios, cuando madrugamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es fe. Y cuando hay esa seguridad de que Dios existe y que Él se deja encontrar en la madrugada, somos recompensados. Bueno, esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 11, versículo
6. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, perdemos el tiempo si estamos haciendo cosas pero no confiamos en Dios, si no tenemos fe en Él. Dice, porque el que se acerca a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, el que lo busca en la mañana, en la madrugada, necesita creer que Él existe. Esa es la evidencia por la cual madrugamos a buscarlo, porque sabemos que Él existe. Y por eso madrugo, porque Él existe. Yo creo que mi Dios existe, que mi Señor existe, al igual que el rey David. Y por eso madrugo. Ahora, dice, necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Ahí está la garantía para él, para aquella persona, para aquel creyente que madruga a buscar a Dios. Muy buenos días, Yurley. Bienvenida, Yurley. Así que entonces, ahí nos muestra la recompensa de aquellas personas que madrugan a buscar a Dios. Y primero dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que estar seguro que Dios existe para que madrugues a buscarlo. Y dice, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe. Para acercarnos a Dios necesitamos estar seguros que Él existe. Y que recompensa a quien lo busca. ¿Cuál es la recompensa que da Dios a aquella persona que madruga a buscarlo? Con desespero, con ansiedad, con pasión, con angustia. ¿Cuál es la recompensa que le da? Pues la recompensa a quien lo busca, lo leemos otra vez en Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hebreos 11:6. Y que recompensa a quien lo busca. La recompensa que obtiene aquella persona que busca a Dios, que madruga a buscarlo, con ansiedad, con pasión, con desespero, está más claro en Proverbios 8:17. Y me hallan los que temprano me buscan. Esa es la recompensa. Ese es el galardón. Ese es el premio. Que Dios viene y se encuentra contigo en la madrugada cuando lo buscas de esa manera. Por eso estamos seguros en esta mañana de que Dios está en este momento con nosotros, permitiéndonos encontrarlo, porque a eso fue que nos despertamos, para encontrarnos con Dios. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que el Señor nos diga qué es lo que hay que hacer en este tiempo de crisis, de angustia, de corrupción, de inmoralidad, de depravación, donde se está actuando de una manera demasiado inmoral. Y el Señor viene a decirnos esta mañana que gracias a Cristo, esas injusticias que comete la humanidad, gracias a Cristo fue satisfecha la ira de Dios. ¿A través de qué? A través del santo evangelio de Jesús. Y el Señor nos dice algo para nosotros. ¿Qué debemos hacer frente a lo que estamos viendo? ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿Quedarnos asombrados o hay que hacer algo? Dios tiene un mensaje de misericordia para la humanidad. El último mensaje de misericordia para la humanidad. Y que debe proclamar el verdadero Hijo de Dios. Y está en Apocalipsis,
capítulo 14, versículo 6 y 7. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Aquí el Señor es claro, está diciendo que Él tiene un mensaje para la humanidad en ese tiempo. ¿Y qué es el evangelio? ¿El evangelio qué es? Buenas noticias. Para la angustia que se está viviendo, hay buenas noticias en ese tiempo. Y los responsables de llevar esas noticias, ¿quiénes son? Los verdaderos hijos de Dios. No llevar malas noticias, sino buenas noticias, dice. Que eso significa el evangelio. A todos los habitantes de la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, ese ángel son los mensajeros de Dios. Es el verdadero pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que tienen que predicar? Anunciarle al mundo que hay que temer a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, ¿por qué entonces hay que predicar este mensaje? El primer ángel, luego en el versículo 8 nos habla del segundo ángel y el 9 del tercer ángel. ¿Por qué hay que predicar estos mensajes en este tiempo? Bueno, la profecía anunciaba algo extraordinario que iba a ocurrir, que iba a cambiar la espiritualidad del mundo, que se levantaría un poder. Daniel 7:25, si quiere toma la Biblia y acompáñenme para que leamos que es palabra de Dios. Hablará palabras contra el Altísimo. Daniel en visión, Dios le mostró lo que iba a ocurrir en este tiempo, que se levantaría un poder religioso y que hablaría palabras contra el Altísimo, contra Dios. A los santos del Altísimo quebrantará, y que también iba a perseguir al pueblo de Dios, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Esa es la razón por la cual el Señor ahora está llamando a un pueblo que salga de Babilonia, de la confusión, del mundo, de la inmoralidad, de la maldad, de la depravación. Está sacando un pueblo, así como, al igual como hizo con Abraham, lo sacó allá de medio del paganismo, de la maldad, de la inmoralidad. De igual manera en este tiempo Dios está llamando a su verdadero pueblo, a sus verdaderos hijos, para que salgamos de la mundanalidad, de la depravación, de la maldad, y ahora anunciemos un mensaje. Es interesante que la mayoría de personas dicen, sí, ya dejé al mundo y ahora pertenezco a una institución, pero si no está dando este mensaje, quiere decir que todavía pertenece al mundo, aunque pertenezca a una institución y se haya bautizado. Porque eso es lo que implica ser pueblo de Dios, ser discípulo de Jesús, obediencia. Él no nos saca del mundo para que estemos cómodos en una institución cristiana, sino para que demos al mundo ahora el mensaje de Dios. Cumplamos con el propósito de Dios, con su voluntad. ¿Y por qué hay que dar este mensaje? También 2 de Tesalonicenses es claro y nos dice en el capítulo 2, versículo 7, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Daniel en la profecía decía que iba a venir un poder que obraría en contra de los principios divinos. Y ahora aquí Pablo, muchos años después, dice, ya está.
y le llama el misterio de iniquidad, porque va en contra de lo sagrado, en contra de las cosas de Dios, las cosas divinas. Y el versículo 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá. ¿Cuál día? O sea, la segunda venida de Cristo, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, el renunciamiento, el desprecio a la fe, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Si miramos qué es pecado, la Biblia nos lo dice allá en Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley, atentar contra la ley. Y por eso aquí se le dice que antes de la venida del Señor Jesucristo se manifestará, dice, el hombre de pecado. ¿Por qué de pecado? Porque va contra la ley, cambió la ley. Y le dice el hijo de perdición. ¿Qué hace este personaje? Que se opondrá y se saltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se opone a todo lo que se llama Dios o que se adora. De ahí que el mensaje, que el verdadero Hijo de Dios, no importa dónde se encuentre, en qué religión esté, si es un verdadero Hijo de Dios, debe estar dando, por lo tanto, el mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12. ¿Por qué? Por el misterio de iniquidad, por el hijo de pecado que ya está orando y que se opone a todo lo que adora a Dios. La adoración que Dios está pidiendo, Él la está pidiendo. De ahí que el mensaje dice, y adorar, el mensaje del triple mensaje angélico habla de adoración a Dios. ¿Por qué razón? Porque es que por ahí anda el misterio de iniquidad pidiendo adoración y oponiéndose a la adoración a Dios y colocándose en el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque pides obediencia a Él. Esa es la razón muy importante por la cual se debe estar predicando los tres mensajes angélicos que habla ahí en Apocalipsis 14, 6 al 12, porque el misterio de iniquidad ya está orando. ¿Y qué hace? Se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que es objeto de culto, o sea, de adoración a Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios. Se hace pasar por Dios. La gente le confiesa los pecados y Él dice que se los perdona. Se sienta en el templo de Dios, en el lugar de Dios. Por eso es que hay que estar predicando en este tiempo estos tres mensajes que denuncian esta apostasía. Hay un libro, El conflicto de los siglos, la página 54 y 389 dice: como los argumentos basados en los periodos proféticos resultaban irrefutables, los adversarios trataron de prevenir la investigación de este asunto enseñando que las profecías estaban selladas. De este modo los protestantes seguían las huellas de los romanistas. Mientras que la iglesia papal le niega la Biblia al pueblo, las iglesias protestantes aseguraban que parte importante de la palabra sagrada, o sea, la que pone a la vista verdades de especial aplicación para nuestro tiempo, no podía ser entendida. Eso es lo que decían ellos, que esas profecías no se podían entender y que como la Biblia dice, sella este libro, que dice, ese libro está sellado, dejémoslo quieto. Así que
la mayoría de iglesias protestantes obedecieron y no se preocuparon por investigar las profecías, obedeciendo a lo que decía la iglesia romana, de que no se podían entender y que estaban selladas. ¿Cuándo se empieza a predicar estos mensajes? A partir de 1844. ¿Y por qué en esa época? Por lo que estaba ocurriendo en esa época. Y era que en el año de 1844 la cultura del mundo comprendía mejor la orientación marxista y materialista. Estaban muy convencidos de eso y seguros de eso. Marx y Engels decían que Dios es el mal, y la gente estaba aceptando esas cosas y le decían a las personas: Dios es el mal y por lo tanto el mundo se conduce por sí mismo. Eso estaba ocurriendo por la época de 1840 ya. En el año 1841 Marx recibe un doctorado en filosofía. ¿Y qué decía Marx? Decía: Dios es un producto de la fantasía humana, algo que el hombre se creó, algo que el hombre se imaginó. Y decía: el cristianismo, por lo tanto, es una herida que desangra y rebaja al hombre. Eso por la época de 1840. Y por lo tanto, decía él, la religión es el opio del pueblo. ¿Se dan cuenta por qué ya en 1844 se daba inicio a la proclamación de los 3 mensajes angélicos? Ese era el pensamiento de la cultura de aquel entonces. También Marx decía que la edificación del hombre alcanza mayor claridad. O sea, considerando al hombre como un Dios. Eso es lo mismo que decía la serpiente y la razón por la cual se reveló en el cielo. En Isaías 14:14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El diablo queriendo ser como Dios. Y lo mismo le planteó a la pareja en el Edén para hacerlos caer. En Génesis capítulo 3, en el versículo 4 y 5, les dijo: seréis como Dios. Lo que él quería hacer en el cielo y por lo cual fue expulsado, también logró la serpiente en la pareja. Y como consecuencias también fueron expulsados del paraíso. Esa era la enseñanza de Marx por la época de 1840-41. Ya en 1848 el materialismo se estaba adueñando del mundo, pero ya el ángel de Apocalipsis 14:6 o los mensajeros de Dios ya estaban predicando que había un creador de los cielos y de la tierra, mientras Marx estaba enseñando acerca de sus teorías. Ya Dios estaba diciéndole al mundo: eso es mentira, hay un creador, hay un Señor, creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, Marx decía: si Dios existe, el hombre es un esclavo que no llega a nivel humano. En el año de 1859, Darwin presenta al mundo el origen de las especies. Así que Dios empieza a manifestarse con más poder a través de los 3 mensajes angélicos, los que hoy los verdaderos hijos de Dios debemos estar proclamando, lo que se llama verdad presente, verdad para este tiempo. Así que en Amós capítulo 3, versículo 7, antes de que Dios empiece a enviar las plagas finales, dice en la Biblia, tome su Biblia por favor, Amós capítulo 3, versículo 7. Nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios, el Señor, no hace nada sin antes revelarnos lo que va a hacer. Por eso es importante madrugar a estudiar, para que el Señor nos revele
lo que Él va a hacer. Dios da a conocer primero su propósito. Ya lo leímos en Apocalipsis 14, 6 y 7, donde el Señor manifiesta que vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad por lo tanto a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros ahora estemos predicando para este tiempo. Los hijos de Dios. Muy buenos días, Roberto. Bienvenido. ¿Qué señales el Señor nos da de su venida? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué nos revela Dios entonces del tiempo en que estamos viviendo? Vamos a leerlo en Mateo. Tome su Biblia, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 42. Dice: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Hay unos que creen y otros no creen. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra dejada. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Será como en los tiempos de Noé. ¿Qué ocurría en los tiempos de Noé? Había una incredulidad. Lo mismo, eso es lo que está declarando aquí el Señor en este texto, que habrá una incredulidad análoga respecto a su segunda venida, así como en el tiempo de Noé, que los hombres, dice la Biblia, no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Dice el Señor, así es, según las palabras de nuestro Salvador, dice, será la venida del Hijo del Hombre. La gente no cree que el Señor va a venir. Predíqueles que el Señor viene. La gente le da igual. Hay una incredulidad. Igualita como en los tiempos de Noé. O sea, no es para desalentarnos, sino antes para afirmar nuestra fe de que el Señor está a las puertas. La incredulidad de la gente en cuanto a la segunda venida de Cristo es una evidencia de que el Señor viene pronto. En un libro, El conflicto de los siglos, páginas 54 y 387, dice: cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive, como el mundo, y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Aparecerá el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 25, el versículo 6 dice: a medianoche oyeron el clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirlo. A medianoche, cuando menos la gente lo está esperando, es lo que está diciendo el texto. Va a venir el Señor y tomará a muchas personas por sorpresa, sin estar esperándolo. Hay algunos que tranquilizan su conciencia diciendo: no, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Así que, ¿cuál es el afán?
¿Para qué nos vienen a predicar que el Señor ya está a las puertas? Y ahí dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe. Pero la pregunta aquí es, ¿que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿Eso es lo que está diciendo el Señor ahí? Pero aquí el Señor está dando algo importante, señales de los tiempos en que Él iba a venir. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos la proximidad de su venida. Las señales que dio el Señor son las que se están cumpliendo. Por lo tanto, eso está anunciando la proximidad de su venida. Y en Mateo 24, 32 y 33 dice: de la higuera aprended esta lección. Cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que está cerca, a las puertas. Ahí está la evidencia. Sí, el día y la hora nunca se sabrá, pero sí las señales anunciarán el día y la hora. O sea, que está cerca el día y la hora. Y dice, así como, lo que hace ejemplo, la higuera anunciaba el verano, también las señales anuncian el día y la hora, cuando viene el Señor. No estoy diciendo precisamente el día y la hora, sino que el regreso del Señor está cercano. ¿Por qué? Por las señales. Además, el Señor nos motiva a través de la profecía en Daniel, y allí nos presentan con más claridad las cosas que se verían antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. En el libro de Daniel, allí se dice que la profecía se le dijo a Daniel que sellara ese libro. ¿Por qué? Porque Daniel, lo que va a ocurrir aquí, estas profecías no son para su tiempo, así que deje eso tranquilito. Pero en Daniel capítulo 12, versículo 4, ya presenta el escenario de este tiempo, y que habla de que la profecía, este libro de Daniel sería abierto, desellado, y ya se podría predicar. Daniel 12:14 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos correrán de aquí para allá. Quiere decir, cuando corremos de un lado a otro es porque hemos observado algo y nos lleva a pensar, a reflexionar. Algo ocurrió y por eso corremos, buscamos aquí y allá. Como lo que ocurre apenas inició la guerra en Turquía. La gente corría de un lado para otro, iban hacia el norte, no se pudo, ¿ahora qué? Hacia el sur, devolvámonos. Porque hay algo que lo lleva a mirar lo que está sucediendo y a pensar en ese tiempo. Eso es lo que dice aquí cuando el Señor dice que: pero Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Observan lo que está ocurriendo, observamos lo que está ocurriendo ahora, y ahora empezamos a pensar en el tiempo, de que algo universal, algo cósmico está por ocurrir en nuestro planeta. Y dice, y la ciencia aumentará. El conocimiento acerca de este tiempo será aumentado. Lo que necesitamos saber para este tiempo, el Señor profetizó que aumentaría el conocimiento de las profecías que hablarían acerca de este tiempo. Cuando dice que el día y la hora nadie lo sabe, no está diciendo que la proximidad del tiempo de su venida nadie la va a saber, que es muy diferente, sino que es que nadie sabe es con exactitud el día ni la hora. A eso es que se refiere.
Por las señales de los tiempos, el Señor nos lleva a prepararnos, al igual como en la época de Noé. Porque en cualquier momento viene el Señor, aparece, dice, y cuando menos lo esperamos, a medianoche. Así como Noé preparó el arca, así también nosotros debemos preparar nuestra vida para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, amigos, el libro de Daniel ya fue sellado. Y por eso el conocimiento del tiempo ya lo conocemos. Y por eso estamos predicando el ángel de Apocalipsis 14, 6, 7, 8, 9 al 12. Los 3 mensajes angélicos, porque ya fue desellado el libro de Daniel. Y en Apocalipsis 14, 6 al 7, como leímos, ahí se anuncia que antes de la segunda de Cristo, el juicio divino ya debía haber comenzado. Por lo tanto, es importante que como hijo de Dios, no importa en la religión donde estás, pero si verdaderamente eres un hijo de Dios, ya debemos estar predicando el Evangelio a nuestros amados, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, etc. Pero no solamente el Evangelio, porque sería incompleto, sino también la Biblia dice predicar que hay un juicio que ya inició. Y que hay un misterio de iniquidad que está obrando. Que hay un personaje espiritual que está en contra de la ley de Dios. Porque todo el mundo habla del Evangelio en cualquier institución cristiana, pero muy pocos hablan de esto, del ángel de Apocalipsis, de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Entonces, si vamos a hablar, si la Biblia nos dice que debemos predicar sobre el Evangelio, que son buenas noticias, podemos decir entonces la ecuación de que evangelizar es la generosidad. Porque hay una necesidad en la humanidad o un desconocimiento de la verdad, y Dios no quiere que la gente perezca por ignorancia. Por lo tanto, hay que llevarles ese Evangelio. Somos generosos cuando le llevamos las buenas noticias a la persona. Es como si un mendigo le estuviera diciendo a otro mendigo dónde puede encontrar pan. Eso es el Evangelio. Darle ese pan de vida a aquellas personas que no lo tienen. El Evangelio es eso, es un acto de compartir. De no quedarme para mí mismo con lo que el Señor me está dando, con lo que el Señor me está revelando todas las mañanas. ¿Por qué? Porque es algo tan maravilloso que yo no lo puedo encerrar, sino siento la necesidad de compartirlo. En Salmo capítulo 34, versículo 8, tome su Biblia, 34, 8 dice: gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él, feliz, bienaventurado el hombre que confía en el Señor. ¿Por qué? Porque es que Dios es bueno y no quiere que nadie perezca, ni tú, ni tu familia. Por eso Él dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por eso el Señor nos dice en Mateo capítulo 28, 18, nos da la seguridad de algo. Dice: entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En Apocalipsis 14, 6 al 7 dice: un ángel o unos mensajeros de Dios predicando el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora,
miremos la orden que el Señor dio a los discípulos en su época antes de irse al cielo. Y encontraremos una relación que es igual. Lo mismo que el Señor le dijo a sus discípulos antes de irse al cielo, ahora, antes de su venida, también le dice a quién, a todas las iglesias, no, a sus discípulos, a los que le estemos siguiendo. ¿Y qué nos dice? Mateo 28, 18 al 20. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí habla lo mismo. Ir a todas las naciones a predicar el Evangelio. Lo mismo que nos dice a nosotros ahora a través de los 3 mensajes de Apocalipsis 14. Ir a todas las naciones a predicar el Evangelio. Y háblenles del juicio. Ahí lo dice el mensaje. Entonces, ¿qué se esperaba en la época de Jesús? Que los discípulos lo hicieran. Y sí, lo hicieron. Y en Apocalipsis 14:6, ahí está ahora nuestro mensaje. Para nosotros, lo que debemos predicar, el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Igual. Se trata de lo mismo. Y en esa época Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Aquí nos está dando una garantía antes de enviarnos a predicar el Evangelio. Nos habla de su poder en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y también en la tierra. Lo que está diciendo que su poder es mayor que todos los poderes que esta tierra acumula. ¿Cómo te sientes ahora al ir a predicar? El que me está enviando a predicar me dice: yo tengo más poder que Biden, que Putin, que los gobernantes, los emperadores de este mundo. Yo tengo más poder que ellos. Y tengo poder en el cielo y también aquí en la tierra. Así que tranquilo, vayan. Vayan a predicar. Lleven el Evangelio. Por lo tanto, si el Señor Jesús estuviera aquí, en este momento, acá en la tierra, su poder estaría por encima de los poderes de esa tierra. Dispondría de todas maneras de mayor poder que el poder que puedan reunir todas las naciones, todos los ejércitos de este mundo. Y esa es la garantía que nos da a nosotros cuando nos dice que vayamos a predicar. ¿Por qué? Dice: vayan a predicar a la tierra, a todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua. ¿Pero por qué, Señor? Dice: tranquilos, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. No se preocupen. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Por tanto, ir y enseñar a toda la gente estas cosas. Y he aquí, yo estoy, la clave, estoy con vosotros. ¿Está con nosotros? Si Él dice que está con nosotros, debemos de dejar de decir que estará con nosotros, porque eso es lo que se dice comúnmente. Vamos, que el Señor dijo que estaría con nosotros. El texto no dice que estaría con nosotros. No es eso lo que dice. Decir que estará con nosotros, eso no es una declaración de fe. Y acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, no debemos decir: vamos a predicar el Evangelio, que el Señor dijo que estará con nosotros. ¿Por qué decimos que el Señor estará con nosotros?
porque afirmamos que el Señor dijo que estaré con vosotros. Y así no fue que dijo. Él no dijo eso. Entonces, si yo aseguro que el Señor dice que Él estará con nosotros, que estará conmigo, entonces, ¿cuál es mi oración? ¿Cuál es mi ruego? Entonces, pedirle que esté conmigo. Señor, yo voy a ir a predicar el Evangelio, pero yo quiero que me des la seguridad de que tú estás conmigo. Y luego entonces salgo y empiezo a preguntarme, ¿pero el Señor sí estará o no estará? Señor, porque si tú no estás conmigo, mejor no voy. A eso me lleva esa afirmación de que el Señor dijo que estará con nosotros. Pero amigos, es diferente. Lo que el Señor dice es, y yo estoy con vosotros. Está hablando de un presente, no un futuro. Yo estoy con vosotros. ¿Si es así? ¿Lo crees así? Entonces es para no pedir, sino para agradecer. Se cambia la creencia. El Señor no dijo, yo estaré con vosotros. Por eso es que oramos siempre, Señor, acompáñeme. Tú dijiste que estaría conmigo. No, eso es mentira. Él no dijo que estará con nosotros. Él dijo, yo estoy con vosotros. Entonces, si yo creo, porque esto es de fe, si yo creo que el Señor dijo que está conmigo, entonces en vez de orar para decirle, Señor, acompáñeme porque tú dijiste que estarías conmigo, mi oración cambia. Ahora digo es, Señor, te agradezco porque tú estás conmigo. Porque así es. Entonces, si voy a predicar el Evangelio y me encuentro en dificultades, lo que debo hacer es que permitir que el Señor me ayude. Señor, tú dijiste que estás conmigo. Y yo sé que estás aquí conmigo. Ayúdame en este momento, Señor. Y Él dice, yo pelearé por vosotros. Permito que se manifieste el poder de Dios. Permito que se manifieste la ira de Dios, la venganza de Dios, y no la mía. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. No dijo que estará, sino que está conmigo. ¿Cómo aseguramos esa permanencia de Cristo, de que esté conmigo? Cuando llegamos a Jesús por primera vez, somos justificados. Cuando lo hacemos sinceramente, reconociendo nuestras maldades y nuestras iniquidades, y sentimos aborrecimiento de lo que estamos haciendo, y clamamos a Dios por misericordia, por perdón, el Padre nos extiende el perdón, por medio del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y así somos justificados, perdonados. Viene la reconciliación entre Dios y mi alma. Eso es lo que la Biblia llama que somos justificados por la fe. Pero en el juicio son nuestras buenas obras las que nos justifican para ir al cielo. Bueno, aquí hay que aclarar algo, de pronto van a decir si las obras no salvan. En Juan capítulo 5, tome la Biblia, por favor. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y habla de buenos y malos. Yo no sé algunos por qué dicen que cuando una persona muere se va para el cielo, y si es bueno y si es malo se va para el infierno. Aquí la Biblia dice algo diferente. Dice, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir. Si están en el cielo los buenos, entonces no van a resucitar, porque resucita el que está aquí en la tierra enterrado. Pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados.
los malos también están aquí en la tierra y van a resucitar. Así que cuando alguien muere, no lo despachemos para el cielo, porque eso no es bíblico. Mira, que está diciendo que quedan aquí enterraditos con nosotros en la tierra. Y la Biblia también lo habla. Lo aclara más en Hechos capítulo 29. Hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Ahí está claro. Ahora leamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Vamos a recibir ¿qué? La recompensa. Las obras son las que nos justifican para ir al cielo. No estoy diciendo que somos salvos por obras. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después se enfrenten el juicio. El libro de Daniel ya fue sellado, ya lo hablamos, y allí en el capítulo 7, Daniel 7, nos muestra las partes del juicio. Daniel 7, versículo del 9 al 10. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Aquí ya nos está hablando de un juicio que inició en el cielo, Daniel. Y por eso decimos, ya fue desellado. En Daniel 8 se explica la fecha, y más precisamente en el 14, versículo 14 dice, y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Los estudiantes de la Biblia investigaron las profecías, y aquí se habla de que pasarían 2300 días de tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Para que el santuario fuera purificado era necesario un juicio. Y por eso en Daniel 7, 10 dice que el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Y dice que fue necesario después de 2300 días. Y Daniel explica bien las fechas, cuando se inicia, se empieza a contar esos 2300 días y da una fecha en 1844, lo que confirma que en esa fecha se inicia el juicio. Por eso, antes de esa fecha no se podía hablar de que el juicio había iniciado. ¿Por qué? Porque este libro estaba sellado. Una vez que fue sellado, ahora sí se empieza a predicar las profecías. Porque el Señor dijo, lo explicamos en Daniel 12:4, que la ciencia aumentaría, el conocimiento de los tiempos en que estamos viviendo y lo que señalan las profecías se iría a explicar. Bueno, así que volviendo al tema del juicio, tiene sus partes. Entonces, lo que estudiamos de Daniel 7, 9 y 10, esa es la parte de cuando los libros se abren. Dice, el tribunal se sentó en el juicio y los libros fueron abiertos.
donde se empiezan a revisar los casos de todos nosotros. Eso es lo que se llama la parte de investigación. Luego viene otra parte que es el veredicto, declarar si la persona es culpable o inocente. Las pruebas, donde se acusa y donde viene una defensa. Hay un fiscal acusando y hay un abogado haciendo la defensa. Leamos en Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Ahora viene la otra parte, que es ya la ejecución del veredicto. Si la persona es culpable, el castigo. Si es inocente, la absolución. Ahí mismo en Daniel 7, versículos 26 y 27. Pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí hay algo interesantísimo, buenísimo, que me gusta muchísimo. No sé si tú lo tomaste. Espero que lo proceses. Y está en el versículo 22, Daniel 7:22. Dice que en el juicio viene el anciano de días, viene Dios. ¿Y qué es? Él es el encargado de dar sentencia. Y mire la sentencia. Y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Si observamos, si lo notamos, es que a veces nos han predicado diferente y entonces nos hacen sentir terror, miedo ante un juicio. Bueno, y eso culturalmente ocurre así. Si somos citados a un juicio, ya nos ponemos nerviosos, nos asustamos. Y con mayor razón ante el tribunal de Dios, si se nos habla. Pero aquí ya la Biblia, ya Daniel ha sido desellado, y ahora lo que nos está diciendo, que el juicio que les espera a los hijos de Dios es el de escuchar la voz de Dios notificándonos que el juicio se dio a favor nuestro, que se falló fue a favor nuestro. Esas son las buenas noticias que hoy conocemos, que el Señor nos está revelando. En otras palabras, el juicio no es en contra de los santos, no es en contra del pueblo de Dios, no es en contra de los discípulos de Dios, sino a favor nuestro. Ahora yo les pregunto, ¿son esto buenas noticias? ¿Son buenas nuevas? Ese es el Evangelio. Eso es lo que dice Daniel, que hay que ir a predicarle a las personas, que hay un juicio, pero que es a favor de los hijos de Dios, y qué es lo que debemos ser para formar parte de ese pueblo de Dios. Eso es lo que hay que decirle a la gente, que hay un juicio que se va a pronunciar a favor de los que pertenezcamos al verdadero pueblo de Dios. Por lo tanto, son buenas noticias. Por eso hablamos de el último mensaje de misericordia de Dios para la humanidad. Pero a veces se presenta el juicio como algo que Dios va a condenar y va a destruir. Pero antes de eso el Señor está diciendo, mire, para los que quieran escuchar un fallo a favor en el juicio celestial, entonces debe ser un hijo de Dios. En 1 Juan capítulo 4, versículo 17, dice el Señor, 1 Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos plena confianza en el día del juicio. Aquí nos lo confirma otra vez, no para que estemos asustados ante el juicio,
Si te metieron terror y pánico, no, mira, descansa. Aquí el Señor nos habla. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos plena confianza en el día del juicio. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo podemos tener plena confianza en el día del juicio? En que en este mundo seamos como Él fue. Eso me dará garantía de que en el juicio voy bien. Y en 1 Juan 2:6 dice, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Eso es lo que me da a mí una seguridad de que en el juicio puedo tener confianza, de que todo estará bien. Vamos a explicar ese asunto, ese problemita y cómo lo procesamos mejor. Cuando venga el Señor Jesucristo, ¿qué va a encontrar? ¿Personas impecables? No, va a encontrarse con personas pecadoras. Y entonces el Señor va a venir a llevarnos al cielo, pero somos pecadores. Aparece el fiscal, Satanás. Inmediatamente le dice a Jesús, un momento, ¿para dónde los va a llevar? No tienen derecho de llevárselos al cielo, porque miren los pecados que yo les hice cometer. Yo les puse las cascaritas y cayeron redonditos. Hay un acusador, hay un fiscal, como hablamos al principio. Leámoslo en Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 1. El Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su diestra para acusarlo. ¿Quién es el que nos acusa? El mismo que nos hace caer, el mismo que nos empuja a caer, el que nos hace resbalar. Él es el que nos acusa, ahí dice. Así que antes, ¿cómo cuadramos, se arregla ese problema? Antes de que Jesús pueda llevarnos al cielo, tiene que hacer nuestra defensa. Demostrar nuestra justicia. Y para eso es que está el juicio investigador. Para que tengamos el derecho de ir al cielo, cuando Satanás quiera interponerse. En Romanos capítulo 3, versículo 25, leemos, a quien Dios puso como el sacrificio, o sea, a Jesús lo puso como sacrificio expiatorio, o sea, para que seamos limpios de todo pecado, de toda maldad. El Padre puso a su Hijo por la fe en su sangre, por la fe en su sacrificio, en su vida, para demostrar su justicia. Para que Dios pudiera demostrar su justicia y poder llevar hombres pecadores como nosotros, fue necesario que Jesús pagara por nuestra culpabilidad, y así Dios puede ser justo, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Para Dios poderlos borrar y perdonar nuestros pecados, fue necesario que entregara a su Hijo, y Él viniera y obedeciera desde el pesebre hasta la cruz. Y luego se ofreciera como sacrificio por nuestras iniquidades y maldades. De tal manera que cuando yo voy a Jesús, por la fe voy a la cruz, confieso mis pecados, son puestos en Él, sobre Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego le digo, Señor, ¿por qué mueres? Él dice, porque te amé y me entregué a mí mismo por ti. Y ahí es cuando entonces el Padre acepta el sacrificio de su Hijo por mí, me extiende el perdón
Y Jesús me toma de mi mano y de la mano de Dios y me reconcilia con Dios. Eso es lo que la Biblia llama justificación por la fe. Y es lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 3, versículo 25. Y eso es lo que Jesús está haciendo en este momento en el juicio, para darnos el derecho de podernos llevar al cielo, porque de otra manera, sin ese abogado, seríamos condenados, estaríamos perdidos eternamente. Entonces, el propósito del juicio investigador no es saber quién va a ir al cielo y quién no, sino prepararnos para tan maravilloso lugar, para que podamos ser dignos de estar allá, idóneos de estar allá. ¿Qué leímos ya? Ya leímos que el fallo, que el veredicto es dado a nuestro favor. Ya eso lo leímos. Y esto es de fe, y debemos estar seguros y confiados. Ahora leamos la otra parte del juicio, la ejecución. En Daniel 7, 26 y 27 leímos: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Esa es la orden que se da, la sentencia que se da. Ahora, los reinos debajo de todo el cielo, cuando el Señor haga cielos nuevos y tierras nuevas, ahora el Padre dice: por lo tanto, son justos, son declarados inocentes, y ahora son merecedores del cielo nuevo y de la tierra nueva, cuyo reino es eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Vuelvo y pregunto, ahora, estos versículos, ¿cómo te pone? ¿Nervioso, asustado, o te da tranquilidad, te da paz? Alegría, te da gozo. Por lo tanto, son también buenas noticias. Ese es el evangelio que hay que decirle a los amigos, a tus parientes, a tus familiares. Pero hay que buscar aquí el punto clave de esto, porque eso me da más confianza, más seguridad, que no suena así como a una ilusión, como algo, a un cuento. No, esto es serio, esto es de salvación, esto es de Dios. Entonces, ¿cómo es que nos defiende Jesús? Romanos capítulo 3, el versículo 28. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El capítulo 4, versículo 5 dice: en cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué significa impío? Malvado. Y ahora mire, y al malvado es al que Dios justifica. ¿Cómo les parece? Muy buenos días, Gerardo, bienvenido. Ahora la Biblia me está diciendo que Dios justifica no al bueno, sino al malvado, al impío. Ahí aplicamos. Gracias a Dios, tenemos esperanza entonces. Pero bueno, ¿y dónde van las obras? ¿Cómo así? Entonces vamos a probar que la justificación por la fe genuina siempre produce obras. Porque la gracia barata dice que no, ya somos salvos, y que no importa si yo hago obras buenas o obras malas, ya soy salvo, no importa las maldades que haga de aquí en adelante. Un momento, eso no es lo que dice la Biblia. Pero entonces, ¿qué pasa cuando no hay obras de obediencia? Y digo, ya el Señor me salvó. Cuando yo no hago obras de obediencia, sencillamente es porque la fe está ausente. No es más. Porque es por fe que obedezco. Y si no obedezco, quiere decir que la fe no está por ningún lado.
Vamos a mirar unos ejemplos. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí como que nos está enredando. Pero la Biblia es clara, no nos preocupemos. ¿Qué vemos hasta aquí? Hasta aquí vemos que las obras no nos salvan. Ahora miremos el versículo 10. Porque somos hechura suya cuando somos nuevas criaturas, cuando hemos sido redimidos, rescatados, comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre? Ya en la salvación, ya en la justificación. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que me está diciendo está aclarando lo que hablamos. Sin obediencia hay ausencia de fe. La fe, las obras son una evidencia de que hay fe. Es lo que me dice aquí, creado en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas, O sea, algo siempre debemos andar en las buenas obras, que el Padre nos preparó una vez que somos nuevas criaturas, no antes de ser nuevas criaturas, porque no podíamos obedecer. Por lo tanto, la fe me lleva a obedecer. Bueno, vamos a seguir aclarando más esto en Tito. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento regenerador y renovador del Espíritu Santo. Las obras no aplican es para salvarme. O sea, cuando estoy perdido en delitos y pecados, por más que haga obras, eso no me salva, porque lo que me salva es el gran sacrificio de mi Señor Jesucristo. Por eso dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento regenerador y renovador del Espíritu Santo. Por gracia soy salvo. Una obra que Dios hace en mi vida. La salvación es de Dios. Por lo tanto, nada tiene que ver las obras del hombre. Las obras vienen como una evidencia de que he sido justificado, de que Dios está en mí, y eso me lleva a hacer buenas obras. Muy buenos días, mi amigo Cecilio, bienvenido. Así que queda claro que para nosotros ser salvos, nuestras obras no aplican aquí para nada, porque es mediante el gran sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo como se alcanza la salvación, como se experimenta la salvación. Pero ahora leamos en el versículo 8, de ahí mismo de Tito. Tito, tome su Biblia. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel. En estas cosas insiste con firmeza para que los creyentes en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ahí vienen las obras. Esto es bueno y útil para todos. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué encontramos aquí? Que las buenas obras, me está diciendo aquí el texto en la última parte, dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, las buenas obras. Eso es lo que dice al final del versículo. Las buenas obras son útiles y buenas para todo el mundo. A eso me está invitando, y que debemos insistir y predicar esto y decirle a la gente que son buenas las buenas obras, son útiles. Hay algo más que se puede añadir a esto para seguir aclarando. Juan
capítulo 14, versículo 8 al 9. Jesús respondió: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? El versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Al menos creerlo por las mismas obras. Y el 13 dice: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, en el versículo 11, donde dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, al menos creerlo por las mismas obras, me está contando el Señor, me está diciendo el Señor algo así en mis palabras. El Señor está diciendo que si no le creemos por lo que Él predica, por lo que Él habla, dice: créanme entonces por las obras. Bueno, usted no me cree por lo que yo estoy diciendo, entonces créame por las obras. ¿Y cómo así, Señor? ¿Y por qué? Dice: porque es que las obras dan evidencia de que el Padre mora en mí. Él es el que la realiza, es lo que está diciendo el texto. Interesante. Eso me ayuda a ir articulando lo que estamos estudiando. Ahora, vayamos más adelante. En el versículo 12 dice: os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Vuelvo y digo, estas obras no nos salvan, pero son la evidencia de la salvación, de que he sido transformado, de que he sido rescatado, de que ya no sigo practicando las cosas del mundo. Eso es lo que Dios me está diciendo ahí. Estas obras no me salvan, pero son la evidencia de que hemos sido justificados por la fe. Ahí cuadra. En Mateo capítulo 5, tome la Biblia, por favor. El versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Bueno, aquí se está hablando en plural y en singular. Cuando dice vosotros sois la luz del mundo, cuando vosotros sois, eso es un plural. La luz es un singular. Nosotros habla de muchos. La luz es una sola. Ahora, nosotros somos muchos y la luz es una sola. Entonces, ¿quién es la luz? Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, en Jesús, y esa vida era la luz de los hombres. Ahora el 9. Aquel verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. La luz que alumbra a todo el mundo, que nos da el conocimiento de Dios, es Jesús. Nosotros somos exportadores de esa luz, pero la luz es Jesús. Ahora, regresemos a Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. La gente, cuando vean esas cosas buenas que Dios hace a través nuestro, es para que glorifiquen a Dios, para que alaben a Dios, para que adoren a Dios, no al instrumento. Y en Juan capítulo 12, el versículo 28,
Leo en la Biblia: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora viene la pregunta: ¿qué es lo que han de ver los hombres? Mateo 5:16 lo dice: nuestras buenas obras. Eso es lo que han de ver la humanidad. Tu pareja, tus hijos, tu familia, tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Eso es lo que ellos deben ver, nuestras buenas obras. Pero, ahora viene el pero, ¿a quién han de glorificar? ¿A nosotros? No. ¿A nuestra iglesia? Tampoco. Es al Padre a quien han de glorificar. Por eso iniciamos con el mensaje de Apocalipsis 14, donde dicen: y darle honra y gloria al Creador de los cielos y de la tierra. Para eso el Señor nos envió. No para que nos mostremos, no para que seamos estrellas, sino para que seamos luz. A través de nuestras buenas obras, y glorifiquen al Padre. Bueno, pero ahora parece que surge aquí un problema con el juicio. Entonces, ¿por qué Dios lleva a los creyentes a juicio? Entonces, ¿por qué Dios me tiene que llevar a mí a juicio? Si te llega una notificación a ti de un juzgado, lo primero que te preguntas es: ¿pero por qué? Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué tengo que ir ahora ante ese juicio? Bueno, hay una citación. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Toca ir. Porque si no, nos mandan la policía, nos mandan las autoridades y nos llegan. A las buenas o las malas tenemos que ir. Y desconociendo nosotros lo que pasó, la razón. Así que vamos a analizarlo, tratemos de una forma especial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que a mí me lleven a un juzgado, a un juicio? Porque es que hay alguien que me está demandando, hay alguien que está presentando una acusación. Ahora preguntémosle a la Biblia: y a nosotros y a mí, ¿quién me acusa ante Dios? Bueno, Apocalipsis, acompáñeme, lea Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Y se acuerda cuando leímos en Zacarías el capítulo 3:1 de cómo el sacerdote, el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su diestra para acusarlo. Ahí está el problema resuelto. ¿Por qué soy llevado ante el juicio divino? Porque Satanás me está acusando. Él es el acusador. ¿Me voy a poner nervioso? ¿Me voy a asustar? No. ¿Y por qué razón no? Porque es que la Biblia me dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, están de nuestra parte, amigos. ¿Cómo les parece? ¿Malas noticias o buenas noticias? Esas sí son buenas noticias. Y eso es lo que hay que decirle a la humanidad. Ese es el mensaje de misericordia que el Señor quiere que nosotros, los que somos sus hijos, vayamos. Todo el mundo no va a decir esto. ¿Por qué? Porque están contentos perteneciendo a una iglesia o a una institución religiosa. Pero los verdaderos hijos de Dios debemos ir a llevar este mensaje de misericordia a la humanidad. Porque ya inició el juicio y el Señor está a las puertas. En Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17 dice: el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Entonces, se me notifica ahora, tengo que ir ante un juicio, pongo nervioso, me asusta, pero viene el Espíritu Santo y me dice, tranquilo, Gerardo, Cecilio, Sandra, Yorley, no te preocupes. Viene el Espíritu Santo y me dice, yo voy a testificar de que usted es un hijo de Dios. ¿Qué es eso? Esas son buenas noticias para mí ante el juicio que se está llevando en el cielo. El Espíritu Santo testificando de que yo soy hijo de Dios. Y en el juicio se le va a dar la herencia a los santos allá. Y yo voy a decirle a Dios que tú eres un heredero de Dios. Eso está diciendo el texto. Y entonces, ¿eso qué me da? Me da tranquilidad, me da paz ante el juicio. De que allí en el juicio no voy a ser condenado, sino que tengo unos todopoderosos a mi favor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que soy heredero con Cristo, viene y me notifica el Espíritu Santo. Vamos, yo te acompaño, me dice el Espíritu Santo, y allí vas a escuchar la sentencia del Padre, de que eres hijo de Él y que eres heredero con Dios, con Jesús. En otras palabras, en el juicio lo que se nos va a confirmar es que vamos a recibir la herencia, no que vamos a ser condenados. Por eso es importante que la gente conozca el Evangelio, para que en el juicio no sean condenados, sino reciban la herencia que vamos a recibir los herederos del reino. Y en Romanos capítulo 8, versículo 31, dice, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora me está diciendo que el Padre está con nosotros. Que en el juicio el Padre está a mi favor. ¿Se acuerda que ya leímos en Daniel 7:22 que en el juicio el anciano, Dios, pronunciará juicio a favor nuestro? Y por eso aquí Romanos 8:31 dice que en el juicio que iremos, que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La divinidad, amigos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a favor nuestro del juicio. Por más que Satanás nos acuse, ¿qué podrá hacer? Tendrá que ser expulsado también, en el caso nuestro. Porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está a nuestro favor. ¿Y cómo sabemos que Dios está a nuestro favor? Eso tiene que quedarme claro, porque eso me da seguridad, me da paz. Miremos el versículo, estamos en Romanos 8, el 32 al 34. El que no esimió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. El Espíritu Santo testificando ante Dios de que somos hijos de Dios y que somos herederos con Jesús. El Padre pronunciando el veredicto, juicio a favor nuestro. Y tenemos a Jesús que intercede por nosotros. ¿Malas noticias? No, buenas noticias para nosotros y para la humanidad. ¿Te das cuenta la importancia que hay, que debemos decirle a los nuestros acerca de estos tres mensajes? Bueno, vamos a analizarlo mejor. El Padre no nos acusa en el juicio, sino que nos justifica. Porque ahí leímos, Dios es el que justifica. ¿A quién? Al impío, al malvado. El Hijo no nos condena, ya que murió, resucitó e intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo testifica de que somos hijos de Dios. Amigos, la deidad de nuestra parte. La plenitud de la divinidad a favor nuestro. Ahora, ¿cómo entendemos en esto? Vamos a Santiago 2:24.
tenemos que articular estas cosas para fortalecer más la fe e ir seguros ante el juicio. Ya ves que el hombre es justificado por las obras, no únicamente por la fe. Aquí Santiago nos está aclarando. ¿Qué es lo que está aclarando aquí Santiago? Un problemita que hay. El tema de discusión aquí en el libro de Santiago no son las obras de la ley. Ese es precisamente el punto que está, o el tema que está tratando el apóstol Pablo. El término las obras de la ley significa legalismo. Y Santiago está queriendo aclarar lo que dijo Pablo, para que no nos confundamos. Aquí lo que está tratando Pablo, Santiago, es un problema diferente, llamado antinomianismo o gracia barata, que es desprecio hacia la ley. Aquí está aclarando las cosas. Que en ningún momento la Biblia habla de que hay que despreciar la ley, que ya no hay que guardarla, que ya quedó abolida. No, señor. Santiago está aclarando lo que Pablo dijo allá y que la gente está confundiendo. Miremos el versículo 14, estamos en Santiago. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? Si dice que tiene fe pero no guarda la ley, ¿de qué le sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Lo pone en duda. No, porque pecado es transgresión de la ley. Ahora leemos el 17. Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Está ausente si no hay buenas obras. Eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago 2, 14 y 17. Lo que está diciendo aquí Santiago, lo que él nos quiere explicar es que si la fe no lleva consigo sus buenas obras inherentes, en realidad es que no hay tal cosa llamada fe. No hay fe. El versículo 20, Santiago 2:20. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? La fe sin obras está muerta. ¿Existe algo muerto? No. ¿Para qué creemos algo muerto? No. No tiene ningún valor, de nada sirve. Entonces, si tú dices no, ya soy justificado por la fe, soy salvo, no importa lo que yo haga de aquí en adelante, no necesito hacer buenas obras, entonces eso es lo que está testificándose en contra tuya, de que no tienes fe por ningún lado, de que la fe está ausente. Miremos la ilustración. Santiago insiste en aclararnos mejor las cosas para que salgamos de dudas. El versículo 21. Cuando nuestro padre Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no fue justificado por las obras? Aquí está diciendo que Abraham, en el momento en que sacrificó a su hijo, fue justificado por las obras. Y por ahí dicen, no, por las obras nadie es justificado. Aquí está diciendo la Biblia lo contrario. Sí, señor. Abraham, cuando sacrificó a su hijo, fue justificado por las obras. Algunos dirán, no, bueno, esto crea confusión. ¿Cuándo sacrificó? ¿Qué edad tenía Adán cuando sacrificó a su hijo? Tenía más de 115 años. Cuando ofreció a su hijo para sacrificarlo, porque no lo alcanzó a sacrificar. Y dice la Biblia que allá, en ese monte, cuando iba a sacrificar a su hijo, fue justificado por eso, por esa acción, por esa obra. Bueno, y la Biblia no dice que somos justificados por la fe y no por las obras. Sigamos leyendo. El versículo 23, estamos en Santiago 2, ahora el versículo 23. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo fue que le creyó a Dios y le fue contado por justicia? Es otro caso diferente. Fue otro momento.
fue cuando Abraham tenía 75 años. No fue allá, aquí está hablando no cuando fue en el monte donde fue a sacrificar a su hijo, que tenía más de 115 años, no. Aquí nos está hablando que fue justificado cuando tenía 75 años. Muchos años antes de qué? De ir a ofrecer a Isaac. Ahí fue cuando Abraham fue justificado por la fe, porque creyó que en la promesa de Dios. Al creer eso le fue atribuido ¿qué? Por justicia, o sea, imputada la justicia de Cristo, sin ninguna obra, Abraham creyó. Allá en el momento cuando Dios le dijo cuente las estrellas, cuando Abraham estaba contando las estrellas, te estaba contando a ti y también me estaba contando a mí, que por la fe somos incluidos en la descendencia de Abraham. Eso en los 75 años creyó y le fue contado por justicia. Creyó en el Redentor del mundo, en Jesús, para salvación de sus pecados. Y luego, a los 100 años, Dios cumplió la promesa. Nació Isaac. Después de eso, unos 15 años, más de 15 años, Dios dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo único. Ya había sido justificado por la fe. Ahora el Señor le dice, sacrifica a tu hijo único. Se iba a presentar una evidencia de que había sido justificado. ¿Cómo? A través de un acto que Dios le pedía a Abraham que debía hacer. ¿Qué era lo que Dios estaba probando ahí en Abraham? Que Abraham era un hombre recto, era un hombre obediente. No. Lo que Dios estaba probando ahora era la fe de Abraham, de que había sido justificado por fe. Y ahora Dios iba a probar la fe. Somos salvos por fe. Cuando vienen las obras es porque Dios está permitiendo que pasemos por esas tribulaciones para ver si, al igual que Abraham, tenemos una fe genuina que se manifiesta a través de las buenas obras. Abraham le pidió que sacrificara a su hijo. ¿A ti qué te va a pedir? De pronto que sacrifiques tu trabajo, algunas cosas que tengas, no sabemos. Pero es, ojo con eso, atento, es Dios probando nuestra fe. En Deuteronomio capítulo 8, del 3 al 4, dice que Dios sacó al pueblo de Israel y los llevó al desierto y los puso a aguantar hambre. ¿Para qué? Para probar su fe, si realmente estaban creyendo en Él, como el que los liberó de Egipto. Y que también tenía poder para darles de comer en el momento de la escasez. ¿Cómo podemos reforzar esto bíblicamente? Porque esto tiene que estar sustentado, soportado con la palabra de Dios. Miremos en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Cuando Abraham fue probado por la fe, ofreció a Isaac. Vean, fue probado por la fe. ¿Cómo se prueba la fe? A través de las obras. Dice, el que había recibido las promesas, o sea, hablando de Abraham, estuvo a punto de ofrecer a su hijo único, habiéndole sido dicho, en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. Eso no era fácil, esa prueba. Dios le había dicho, mire, a través de Isaac vas a tener una gran descendencia, y ahora Dios le decía, sacrifícalo. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo voy a articular lo que dijiste antes de que en Isaac iba a tener una descendencia y ahora quiere que lo mate? La prueba era muy difícil. No era tanto el hecho de asesinar a su hijo, sino ahora de poner en duda la promesa. El 19. Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos, por eso en figura volvió a recibir a Isaac. Eso era lo que lo fortalecía a él, de que Dios era Dios todopoderoso y que le podía devolver a su hijo aún si lo sacrificaba, porque Dios cumple sus promesas. Eso nos debe ayudar en este momento a nosotros a que pensemos también de que si lo perdemos todo o nos quitan la vida, tengamos también la fe de que Dios es poderoso para resucitarnos y morar con Él en la eternidad, donde tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Así que
en el momento en que Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, ahí ya ofreció a Isaac. Ahí ya estaba obedeciendo, ahí estaba cumpliendo con la obra. Ese acto fueron ¿qué? Obras. ¿Sí o no? Pero ahora preguntémonos, ¿esas eran las obras de la ley o las obras de la fe? Porque eso tiene que quedar claro, amigos. Unas cosas son las obras de la ley. Las obras de la ley es legalismo y las obras de la fe es la justificación por la fe. Esto está claro. Son las obras de la fe. Esas son las obras de la fe, amigos. Vamos otra vez ahora a Santiago capítulo 2, el versículo 22. Ya ves que la fe actuó juntamente con sus obras. Ahí está. Articulamos la fe actuando juntamente con las obras. En el caso de Abraham cuando ofreció a su hijo. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Volvemos nuevamente a repetir, amigos. Esto es tan perfecto. La grandeza de Dios. La fe genuina lleva consigo las obras de Dios. Recordemos, allá puedes leer en Lucas 8, 4 al 15, la parábola del sembrador, la semilla que fructificó. Una dio 10, otra 100 y otra 1000. ¿Qué es lo que se ve ahí? Que la cuestión no es la cantidad, sino que la verdadera justificación por la fe siempre produce fruto, siempre manifiesta obras. Si la persona dice que no hay que orar, es porque la persona no ha sido justificada, no ha sido reconciliada con Dios. Algo también que tenemos que dejar claro en esta mañana es que cuando la fe produce obras, nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso. Hacemos las cosas de una manera natural. O vemos las cosas y la gente nos va a decir, no es que tú lo hiciste, no, yo no, Dios obró a través mío. O sea, no recibimos la gloria, no le robamos la gloria a Dios. No, es Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el juicio Cristo nos va a decir qué cosa. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y me visitasteis. Eso está en Mateo 25, 35 al 36. Por eso estoy seguro que Jesús me va a decir eso allá. Y entonces, ¿qué diremos nosotros? ¿Qué responderemos? Ah, sí, Señor. Sí, yo daba mercado. Yo llevaba allá las cositas a Dorcas y allá los hermanos tienen un registro de todo lo que yo daba. En la iglesia llevan un registro, sí, Señor, de mis diezmos, de mis ofrendas. Sí, claro, Señor. ¿Diremos eso allá en el día del juicio? ¿Cierto? ¿Que no? ¿Qué diremos? En el mismo versículo, en el capítulo 25, en el versículo 37 al 39, ahí está la respuesta a lo que diremos en ese momento. Pero Señor, ¿cuándo hicimos todas estas cosas? ¿Cuándo te vimos desnudo, con hambre? Eso es lo que se va a ver allá en el juicio. Y decimos nosotros, bueno, estamos estudiando que Satanás allí querrá acusarnos, presentar evidencias, pruebas de que no merecemos ser herederos del reino de los cielos. ¿Él tiene razón o no? Él nos acusa de ser pecadores. Sí. Porque Él fue el que nos hizo caer. Pero ¿qué debemos reconocer?
que nosotros, ninguno es de naturaleza impecable, no somos inmaculados. Entonces concluimos de que el diablo tiene razón cuando nos acusa ante Dios, porque somos pecadores, hemos fallado una y otra vez. Y eso lo dice Eclesiastés, léalo, por favor, capítulo 7, el versículo 20. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, leo en las Sagradas Escrituras: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí está claro. Entonces el diablo tiene razón de acusarnos de pecadores ante el juicio. Sí. ¿Y qué debemos hacer? Callarnos. Ah, pero tenemos un abogado. ¿Qué hace el abogado? ¿Él niega la acusación? Él no niega el cargo que él nos está haciendo, porque sabe que es cierto. Pero, ¿qué aporta ahora el abogado para que el veredicto se pronuncie a favor nuestro? Nuestras obras de la fe, no nuestras obras de la ley, sino nuestras obras de la fe. Ahí empieza el abogado inmediatamente a actuar en defensa nuestra. Para probar nuestra justicia, que somos buenos, que somos inocentes, no, sino para probar nuestra fe. Para dar a conocer nuestra fe. Y una fe nunca puesta en nosotros, sino en Cristo. Leámoslo en 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. 1 Juan capítulo 5, versículo del 1 al 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, esa es la fe que Jesús, las pruebas que Él aporta a favor nuestro. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Pues ahí empieza la defensa de nuestro Señor Jesucristo. Él creyó que yo soy el Mesías y que yo morí por Él en lugar de Él, para reconciliarlo con mi Padre. Él creyó, ahí empieza la defensa. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y ahora esta persona no es la misma, sino es una persona nueva. Y todo el que ama a Dios que engendró, ama también al que ha nacido de Él. O sea, así como Dios ama a su Hijo, ahora también ama a quien cree en el Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Mire, Jesús dijo: si ustedes no me creen por lo que yo hablo, créanme por las obras que el Padre hace a través de mí. Ahora, nosotros no hemos hecho cosas que nos merezca la salvación. Pero entonces, la fe que nosotros tenemos, no en nosotros, sino en Jesús, que Él sí hizo una vida de obediencia desde el pesebre hasta el Calvario, esa fe en Él, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el 4 dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Mi confianza en Jesús, de que su obediencia se me imputa a favor mío en el momento en que soy justificado, en que soy reconciliado con Dios. Así, ¿qué hace Jesús ahora? Aporta nuestras obras de fe para demostrar que esa fe es genuina. Y entonces, ¿qué le dice a Satanás?
estas personas dependen de mi justicia para ir al cielo. Eso es lo que le dice. No de los pecados que tú les hiciste cometer, sino la fe de ellos está depositada en mi obediencia, en mi justicia, en mi santidad. Y le dice a Satanás, ahora, para poder, si quiere usted condenar a estas personas, aquí está Gerardo, está Sandra, Cecilia, bueno, los que estamos aquí. Si usted, Satanás, quiere condenar a estas personas, si usted lo quiere lograr, ¿sabe lo que tiene que hacer usted para poder condenar a uno de estos, de los que ha creído en mí? Búsqueme un pecado en mí. Encuéntrelo. De esa manera sí puedes condenar a uno de estos. ¿Lo puedes hacer? Puedes encontrar un pecado en mí para que ahí sí puedas condenar a uno de estos que han creído en mí. Porque esa es la victoria de ellos en Jesús. La victoria nuestra. Por eso dice, todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. En mí no, en que Jesús venció al mundo. Y por eso Jesús lo desafía. Y en Juan 14:30 está la respuesta. Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros. A Satanás, que está buscando pecados en él. Porque viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí. Ni un pensamiento de él logró entrar en mi mente, en mi vida. Y primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. Eso le dice Jesús a Satanás, a ver, búsqueme un pecado a mí. Es la única manera para que puedas condenar aquí a este Hijo de Dios, encontrando un pecado en mí. Y la misma Biblia dice, Él fue sacrificado como el Cordero de Dios, sin mancha ni contaminación. Entonces Satanás se queda callado y Jesús le dice, ¡no! Encontrarás pecado en mí. Entonces Jesús le dice, según allá en Zacarías capítulo 3, versículo 2. Zacarías capítulo 3, versículo 2. Dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda. Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Gloria a Dios por eso. Así es como se gana nuestro caso. Nosotros pertenecíamos allá, al lago de fuego, al mundo de las tinieblas, pero la justicia de Cristo, recibida en nosotros y obrando en nosotros por la fe, nos ha arrebatado de ese lago ardiente, de ese mundo de tinieblas. Cristo nos defiende y Él dirá a los ángeles, allá en Zacarías 3, 4 y 5, el ángel mandó a los que estaban ante él quitarle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué, mira, he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron de ropa limpia mientras el ángel del Señor estaba presente. En otras palabras, Jesús, terminando la defensa, dice, ahora vista a estos hijos de Dios, vístanmelos por favor de mi justicia. Y todo esto, ¿para quién? Solo para aquellas personas que se hayan negado a sí mismos y que ahora descansen, reposemos enteramente en Cristo para nuestra salvación. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y como resultado tendremos un abogado que en el juicio hará nuestra defensa.
Y somos perdonados ¿por qué? No por lo que yo haga por Cristo, sino por lo que Cristo hace con nosotros. Tito 3, 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese es el juicio investigador. Declararnos que justos, merecedores de la gracia salvadora. Y por eso cuando venga el Señor nos dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque sentimos nuestra necesidad de un Salvador, de la salvación que solo es en Cristo Jesús. Sentimos que somos indignos de estar en la presencia del Señor y que solo en Jesús, a través de su sacrificio y a través de su obra expiatoria, nos da el derecho y la idoneidad para estar con Él en las naciones eternas. Son buenas noticias, amigos, para que llevemos a nuestros familiares, nuestros parientes, amigos, vecinos. Un abrazo, que Dios les bendiga.